Muchas gracias, es un placer poder estar con ustedes y la verdad para mí es un grandísimo honor que hayan pensado en mí para poder conversar con todos estos líderes sociales, comunitarios, ¿no? Con líderes de los pueblos indígenas y afrodescendientes, con el fiscal Napoleón y cómo no, con mi querido compañero y amigo Baltasar Garzón, que además, bueno, pues me alegro mucho que después de su convalecencia esté claramente en forma como nos acaba de demostrar, ¿no? La verdad es que es muy satisfactorio, ¿no? Yo creo, sinceramente, por entrar en materia, que siempre es mejor un mal acuerdo o un acuerdo difícil de implementar, con problemas de implementación, que una buena guerra, ¿no? Es decir, yo creo que a pesar de todas las dificultades hay que tener una visión positiva del acuerdo de paz y lo que significó en su momento poder construir el acuerdo de paz, ¿no? Pero evidentemente es muy triste que persista la violencia. Yo no sé si además de persistir la violencia, si podríamos incluso decir que la violencia se haya incluso incrementado respecto a los últimos años del conflicto con las FARC, cuando a partir del 2014-2015 comenzó el desescalamiento del conflicto, ¿no? A veces la impresión que da es que incluso hay regiones, territorios de Colombia donde está complicándose más o incrementándose más la violencia que en esos años, ¿no? Las cifras son espeluznantes, ¿no? Pues prácticamente 200 exguerrilleros y exguerrilleras asesinados desde la firma del acuerdo de paz, más de 700 líderes y lideresas sociales, obviamente lo que ponen de manifiesto es que parece que la sociedad colombiana pues perdió una ocasión única para modernizar y democratizar el país. Contrariamente a las barbaridades y sinsentidos que el muy organizado lobby antiacuerdo de paz, ¿no? Los apologetas de la guerra y el conflicto permanente vinieron extendiendo durante los años de negociación del proceso, pues la paz no pretendía instaurar ningún tipo de revolución en Colombia ni ningún cambio de las estructuras. Es más, desde el primer momento las FARC sabían que negociaban con unas líneas rojas, unas materias que no estaban sometidas a negociación, como era el sistema político o el sistema económico. Es decir, las FARC partía de una negociación en la que aceptaba el marco del Estado de Derecho tal y como estaba constitucionalmente definido por la Constitución de 1991 y con sus falencias, con sus limitaciones y con sus aciertos en todo caso, pero ese era el marco y eso pues es evidente que nunca se cuestionó. El acuerdo, por tanto, pretendía modernizar y democratizar, profundizar la democratización del país. En 5 cuestiones que eran cuestiones, creo que cualquier observador externo sabe perfectamente que son problemas estructurales de Colombia, ¿no? ¿Se me escucha? ¿Se me escucha? Sí, te escuchamos, pero hay como otro micrófono abierto, me da la impresión. Ya. Bueno, pues continúo entonces. Entonces, bueno, esos 5 contenidos que unos hacían referencia a lo que se entendían que eran las causas del conflicto, concretamente la cuestión agraria, el serio déficit en participación política y la persistencia de la violencia en la vida política y social colombiana, y otros puntos de la agenda que hacían referencia, que abordaban lo que eran no causas, sino lo que se entendía que eran consecuencias del conflicto. Concretamente, los cultivos susceptibles de uso ilícito y narcotráfico y la victimización, ¿no? La inmensa victimización. Evidentemente, en Colombia, o sea, cualquier historiador, y eso lo dicen pues, todos los científicos sociales, desde prácticamente la independencia de la colonia de España, por no decir antes, pues en la sucesiva conflictividad prácticamente ininterrumpida ha estado la cuestión agraria, el acceso a la tierra. Es decir, mejor dicho,
el no acceso a la tierra, es decir, la ocupación y permanencia de la tierra en muy pocas manos y sus dificultades de acceso a la inmensa mayoría de la población y concretamente al campesinado y todas las consecuencias de inequidad social y conflicto, ¿no? Y por eso el acuerdo, francamente, pues era incluso menos ambicioso que la reforma de la Ley de Tierras de 1936, que incluso quedó en poco, pero incluso este acuerdo era menos ambicioso. Fíjense ustedes que el acuerdo desgraciadamente partía de una premisa, ¿no? En Colombia, pues sobre todo el paramilitarismo vinculado a los terratenientes ha arrebatado 6 millones y más largas de hectáreas y el acuerdo no preveía ningún mecanismo para recuperar esas tierras arrebatadas. Es decir, siendo pragmático, se partía de la premisa de que las tierras arrebatadas se iban a quedar en posesión de quienes las arrebataron a través de la violencia y sus ejércitos particulares, privados, de paramilitarismo, ¿no? Y por eso se ponían 10 millones de hectáreas, se debían poner 10 millones de hectáreas a disposición de los campesinos sin tierra, no tanto para propiciar el retorno de los desplazados a las ciudades como para titularizar, porque realmente 7 millones de esos 10 consistía exclusivamente en titularizar tierras que en su mayoría eran baldíos, que estaban siendo ocupadas por campesinos desplazados y luego poner otros 3 millones de tierra a disposición. Yo, francamente, para mí como extranjero ha sido realmente sorprendente ver las bajas pasiones que levantaba en la oligarquía terrateniente hablar de una sola hectárea. O sea, contemplar ese escenario de que pudiera ser que 10 millones de hectáreas, que ni siquiera eran suyas, que ellos además iban a quedarse los 6 millones y medios de hectáreas arrebatadas, pero ni siquiera pensar la posibilidad de que una hectárea fuera a pasar a un campesino sin tierra, bueno, eso poco menos se analizaba como un síntoma de llegada de una dictadura castrochavista y todas las barbaridades que ustedes han oído. ¿Y cuál es la realidad? Bueno, pues la realidad es que 3 años largos después de la firma del acuerdo de paz, el Estado colombiano no ha puesto a disposición de los campesinos ni una sola de esas hectáreas. No digo uno de los 10 millones, no, digo una sola hectárea. Es decir, primer incumplimiento, falta de implementación serio del acuerdo de paz. Es decir, renuncia a la corrección de la principal causa del conflicto en Colombia. Segunda causa que se pretendió solucionar, la participación política. Es decir, era también un espacio común de análisis que había serios déficits de participación política en Colombia, ya fuera por un sistema electoral muy susceptible de ser manipulado, intervenido por el caciquismo electoral, territorial, o por falta de vías políticas de participación para sectores ampliamente excluidos, especialmente en zonas rurales, ¿no? Se acordó poner en marcha una reforma electoral y además crear unas circunscripciones especiales que durante determinados años, dos periodos electorales, funcionaran para corregir las desigualdades políticas motivadas por la falta de participación política durante años de las regiones que más duramente habían sufrido el conflicto, es decir, lo que se denominó las circunscripciones especiales de paz. Corrección de otra de las causas del conflicto, falta de participación política. 3 años y medio después, no ha habido nueva ley electoral, quedó bloqueada la que presentó la misión de observación electoral, el MOE, y no ha habido, o sea, está en un veremos, las circunscripciones especiales de paz. Tercera causa del conflicto, la erradicación de la violencia de la vida política y concretamente acabar con el paramilitarismo y sobre todo con nuevos fenómenos de violencia en general que amenazaran el acuerdo de paz. Es decir, lo que ahora estamos padeciendo, lo que lleva a que desgraciadamente tengamos que hacer este diálogo. Para ello, pues francamente, se partía de una premisa muy sencilla. La institucionalidad del Estado ha sido incapaz de combatir durante décadas el paramilitarismo y lo ha permitido. Es decir, la Fiscalía General de la Nación ha fracasado estrepitosamente, por lo que fuere, pero ha sido incapaz de erradicar el paramilitarismo. Créese una nueva institucionalidad que de forma independiente actúe con una función de persecución equivalente a la Fiscalía, que era la unidad especial de persecución de los que amenazan los crímenes del paramilitarismo.
Bueno, tampoco se ha puesto en marcha. Lo único que se hizo fue darle ese nombre a una unidad dentro de la Fiscalía. Es decir, hombre, pues si durante 30 años se ha experimentado la solución del problema de la erradicación del paramilitarismo a través de la Fiscalía y la Fiscalía ha sido incapaz, pareciera que está bastante comprobado que esa no es la vía para solucionarlo. Bueno, pues no. En esto tuvo, en que fracasara esta medida, tuvo un papel esencial el exfiscal Martínez Neira, que es decir, quizás la persona más perniciosa para el proceso de paz, con un discurso fariseico constantemente de supuestamente estar a favor de la paz, y él con su inmensa sapiencia que él entendía que tenía, una persona encantada de haberse conocido, pues él pensaba que lo que durante 5 años multitud de expertos en la mesa y fuera de la mesa habían hecho, pues le faltaba por lo visto su varita mágica, y su varita mágica al final fue impedir, o sea, trabajar en la práctica para los que habían estado garantizándose la ocupación, la usurpación de tierras a través del paramilitarismo, y permitir que no se pusiera en marcha esa institución para perseguir el paramilitarismo, y esa es la consecuencia de hoy, bueno, pues que la violencia continúa. Y luego, respecto a las consecuencias del conflicto, especialmente los cultivos ilícitos y la victimización, pues bueno, ya han visto ustedes, ¿no? Los cultivos ilícitos no solamente no han disminuido, sino que se han incrementado. Se ha convertido en uno de los objetivos de la violencia, los líderes sociales y comunitarios, que con una valentía inconmensurable, francamente nunca vista, digna de elogio, han arriesgado hasta su vida por poner en marcha un programa que era también bien sencillo de entender, ¿no? O sea, ¿cómo se pueden sustituir los cultivos ilícitos? Bueno, pues garantizando al Estado que los nuevos cultivos que sean lícitos van a recibir unos ingresos dignos para vivir, dignos, no se trata ni siquiera de lo mismo, dignos para vivir que los que obtenían los campesinos dedicándose a los cultivos ilícitos, ¿no? Pero bueno, esto también pues es un inmenso negocio, y se ha atacado sistemáticamente para que este programa no pueda salir adelante. Y sobre la victimización, bueno, pues yo sobre la victimización, ya saben ustedes, se acordó en el punto de justicia el sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición. A cualquiera que se le pregunte en Colombia dirá que tiene 3 instituciones: la Jurisdicción Especial para la Paz, la Comisión de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas. Y resulta que no es cierto, tiene 4. O sea, ya hay una cuarta institución, que eran los programas de reparación, que está claramente en el acuerdo con la misma categoría, el mismo nivel que las otras instituciones. Los programas de reparación a cuenta del Estado, pues tampoco han sido puestos por el Estado. Es decir, la obligación de reparar a las víctimas ocasionadas que tenía que haber llevado adelante el Estado nunca se ha implementado. Y luego, bueno, pues lo que se ha ido implementando, la Jurisdicción Especial para la Paz, bueno, pues es obvio, cualquiera conoce que ha sido trastocada, variada, tanto por la jurisprudencia de los tribunales como luego por la implementación legislativa, especialmente del gobierno de Iván Duque, que ha ido cambiando desde mi punto de vista, bueno, pues introduciendo factores y formas de funcionamiento que se podrá pensar que son mejores o peores, pero en todo caso no estaban en el acuerdo, y en todo caso a mí mi impresión es que están dificultando y excluyendo competencias, ¿no? Se ha limitado la competencia sobre terceros, en la práctica, pues por una serie de problemas no está habiendo suficiente actividad respecto a militares, y yo advierto, o agentes del Estado, mejor dicho, yo advierto, sería muy problemático que al final la Jurisdicción Especial para la Paz se acabará convirtiendo en una jurisdicción que exclusivamente va a conocer las responsabilidades de una de las partes en el conflicto. Eso sería la constatación de que el acuerdo no se ha implementado, ¿no? Pero bueno, ¿cuál es el problema que pone de manifiesto todo esto, no? Bueno, pues que hay una tremenda resistencia en Colombia a la paz, porque la guerra era el negocio. La guerra era el negocio por la apropiación de tierra, por la facilidad de los cultivos ilícitos. Yo, francamente, no he visto nada realmente más surrealista que la actual situación geoestratégica en la región, donde, conociéndose incluso por los informes del año 2019 de la DEA, que el 90% de la cocaína que sale desde Sudamérica para Estados Unidos sale por el Pacífico colombiano, que los Estados Unidos envíen una flota naval a las costas de Venezuela para impedir la llegada de cocaína a los Estados Unidos.
cómico si no fuera trágico y pudiera acarrear un conflicto mundial. Es decir, esto ¿qué pone de manifiesto? Bueno, pone de manifiesto que la institucionalidad del Estado no ha estado en condiciones o no ha querido acabar con estos grandísimos negocios, la minería ilegal, todo lo que tiene que ver con el control territorial. Porque miren, la gran pregunta, yo he visto en la mesa de conversaciones y sobre todo en los primeros años de implementación cosas sorprendentes. O sea, he visto, por ejemplo, a las FARC, a la guerrilla marxista-leninista, exigiendo al Estado que garantizara el derecho a la propiedad privada de los pequeños campesinos. Porque parece que es que en Colombia solo tienen derecho a la propiedad privada los grandes propietarios de tierra. Y luego también hemos visto, por ejemplo, a las FARC suplicando que se desplegara el Estado en los espacios que ellos habían abandonado. Y cuando digo el Estado, no estoy hablando exclusivamente de la fuerza pública, que también, estoy hablando de la institucionalidad del Estado, el despliegue de pues, la educación, la sanidad, las infraestructuras, la carretera. Esa es la gran pregunta. O sea, ¿ha habido en algún momento un despliegue del Estado en los territorios abandonados por las FARC cuando se firmó el acuerdo de paz? No vaya a ser que lleguemos a la conclusión que después de no poner en marcha estos contenidos del acuerdo, después de constatar que seguían surgiendo y multiplicándose las economías ilegales, tengamos que concluir que se ha facilitado por parte del Estado por negarse a desplegar la institucionalidad. Porque también una duda, mi impresión ¿cuál es? Bueno, las FARC era una organización que llevaban tanto tiempo existiendo en determinados territorios de Colombia que también representaban una cierta institucionalidad y tenían, bueno, pues una función de, por ejemplo, en determinados territorios de policía, donde se encargaban de poner orden en cuestiones de convivencia, delitos comunes, etcétera. La pregunta es, ¿la desaparición de las FARC en esos territorios y la resistencia, imposibilidad, incapacidad negativa, me da igual, del Estado a desplegarse, no habrá tenido también un efecto pernicioso al hacer que desapareciera la única institucionalidad que, por ejemplo, preservaba respecto a fenómenos de delincuencia o de violencia común, ¿no? Entonces, y luego, bueno, también hay un problema, claro, latente, ¿no? Era un proceso de paz inacabado con esta sorprendente actitud del Estado colombiano para impedir la conclusión del acuerdo con el ELN, ¿no? El acuerdo de paz. Incluso, ya lo más cínico que puede llegar a un Estado a plantear, ¿no? No reconocer como actos del Estado los actos por los órganos legítimos constitucionales, institucionales, de mandatos de presidentes anteriores, donde se ha visto que un Estado en el concierto internacional no reconozca actos con valor de Estado que ha realizado la anterior administración. Pues tal irresponsabilidad que eso incluso puede tener serios problemas a efectos de seguridad jurídica, por ejemplo, comercial. Imagínese quién va a querer firmar convenios comerciales o económicos con Colombia sabiendo que ese país tiene la práctica de cuando varía la institucionalidad del Estado, pues reconocer o no reconocer los acuerdos internacionales firmados por las instituciones del Estado en anteriores periodos de otras administraciones políticas, ¿no? Y ese es el caso, pues, de la firma del no reconocimiento de los protocolos con el ELN, porque obviamente el Estado colombiano pues tiene todo el derecho del mundo a, en un momento dado, dar por concluido un proceso de negociación. A lo que no tiene derecho es a dejarle ese problema a las autoridades cubanas y además acusar a las autoridades cubanas que voluntariamente y sin ninguna necesidad se han hecho cargo de una mesa con el ELN que no se quería en Ecuador y Cuba se hizo con esa mesa, ofreció su territorio para esa mesa para ayudar al pueblo colombiano, a ese país, a Colombia. Hombre, lo que no tiene decencia ninguna es que luego las autoridades colombianas pretendan causarle un problema, o sea, pagar así el favor hecho, planteando ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, como ha llegado a hacer las autoridades colombianas, que Cuba es un país que apoya el terrorismo por no incumplir el protocolo
de finalización de las conversaciones de paz que firmaron las autoridades colombianas con el Ejército de Liberación Nacional. Y que a estas alturas pues, nos hablen de normas de sometimiento para poner en marcha o para reconducir este proceso, pues mire, si funciona, pero les digo lo mismo, esto es volver a la reiteración de experimentos ya realizados y que han sido un fracaso. Cuando se firmó el acuerdo de paz, hubo la muy seria posibilidad, estoy hablando a principios del 2017, y creo que todo el mundo lo recordará, y si no, mírese la hemeroteca, me sorprende que nadie habla de eso, ¿no? Hubo un ofrecimiento de los gaitanistas de sometimiento, no de firma de acuerdo, de sometimiento. Hubo incluso una norma preparada para conseguir ese sometimiento y una voluntad absoluta. ¿Bloqueado por quién? Por otra vez el fiscal en ese momento, el señor Martínez Neira, que también hizo lo posible, no fuera a ser que hubiera demasiada paz en Colombia, no le debía parecer perfecto, el caso es que él evitó también que se aprobara esa norma para conseguir el sometimiento en ese momento, que era el momento idóneo. Yo por eso, francamente, si en ese momento que era idóneo, que había una voluntad, nos constaba a todos, esas tareas fueron coordinadas por el entonces vicepresidente de la República, ¿no? Las tareas de puesta en marcha de esa legislación para conseguir el sometimiento que fue saboteada, bloqueada por el señor Martínez Neira para variar a todo lo que oliera a solución del conflicto, ¿no? Si en ese momento no funcionó, yo francamente dudo mucho que vaya ahora a funcionar. Y al final, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, pues que ¿quién pone los muertos? Pues el pueblo, las comunidades indígenas, las comunidades afrodescendientes, los campesinos, es decir, desde los despachos en Bogotá, pues debe ser muy cómodo querer seguir haciendo negocio, querer seguir sin corregir estos problemas del acuerdo de paz. Francamente, creo que un aporte muy importante y para algo, quizás lo más importante para lo que ha servido el proceso de paz, es para reconfigurar en buena medida el escenario político en Colombia. Es decir, ahora ya la oposición es muy difícil, la oposición democrática o la protesta social es muy difícil que sea tildada de terrorista o de proguerrillera. Podrá serlo, pero en todo caso tiene mucha menos credibilidad. Sin duda alguna, gracias al acuerdo de paz, pues en el último periodo, en la última confrontación presidencial, hombre, pues el candidato alternativo opositor, pues ha obtenido además un voto de progresista, de la izquierda democrática, pues ha tenido un número, creo que llegó casi 9 millones de votos, es decir, lo nunca visto en Colombia, ¿no? Muy próximo a los votos que obtuvo el sí en el acuerdo de paz, muy próximo, bueno, o ahí, ¿no? En esa línea. Yo sí que creo que esto es un gran avance del acuerdo de paz, abrir ese escenario de nuevas posibilidades de que por vías democráticas se saque del poder político a este establecimiento, a esta oligarquía colombiana que no tiene visión de país ni le interesa tampoco, que consideran el país y todos sus habitantes como su finca, sus súbditos y sus siervos, y son incapaces de tener la mínima visión de futuro para modernizar, para democratizar, ni siquiera cediendo a sus privilegios, sino simplemente permitiendo que no todos los privilegios sean para ellos y algunos, algo de esa riqueza social de un país inmensamente rico como es Colombia en recursos de todo tipo, humanos, naturales, sociales, hombre, pues pueda ser redistribuido para que la inmensa mayoría de la población tenga una vida mínimamente digna, ¿no? Francamente, hasta que el establecimiento colombiano no asuma una visión de país y deje de tener una visión de potrero, de finca, de su finca, del país, a mí me da la impresión que la violencia no se solucionará porque la violencia es el caldo de cultivo y la herramienta fundamental para mantener la inequidad. Muchas gracias.